es mi decisión. Respeta mi libertad. Vive y deja vivir. Come lo que quieras, pero déjame a mí también comer lo que yo quiera. Seguramente has escuchado o incluso tú mismo has utilizado estas frases como un escudo dialéctico para cerrar cualquier debate sobre el consumo de productos de origen animal o el veganismo. Pero hoy, como estudiante de filosofía, me veo en la obligación de lanzarte una pregunta que despoja el ego de tus vestiduras. ¿Entiendes realmente lo que significa la libertad? ¿Lo que se entiende por el concepto de libertad? ¿O estás confundiendo un derecho individual con un ejercicio de dominación? A menudo lo que llamamos elección personal no es más que la manifestación de un privilegio heredado, de una posición de dominación y de poder que ejercemos sobre otros y que nos permite ignorar las consecuencias que tienen nuestros actos sobre estos otros, seres sintientes. Esa confusión terminológica es la que permite a día de hoy que el mayor genocidio invisible de la historia siga ocurriendo frente a nuestros ojos, amparado por una supuesta autonomía denominada libertad individual. Vamos a analizar desde el punto de vista ontológico del sujeto por qué tu libertad individual termina exactamente en el punto donde comienza el sistema nervioso y el grito de dolor y el deseo de huir de otro ser sintiente. Así que vamos a empezar. Pero primero tenemos que definir con rigor académico estos conceptos de los que vamos a tratar a lo largo del vídeo, para evitar las trampas y las falacias que se nos ponen en nuestro camino en el lenguaje cotidiano y en una conversación normal y corriente. La libertad individual, por definición, es la capacidad de actuar según la propia voluntad, siempre y cuando esta acción no interfiera en la integridad o en la voluntad de otros sujetos. Por lo que te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas de manera clara. Si hoy decides teñirte el pelo de azul, raparte, dejártelo largo o hacer una transformación estética radical, eso es libertad individual, porque a mí no me afecta y a las demás personas absolutamente en nada que tú decidas teñirte el pelo de un color o de otro. Las consecuencias de esa acción se ciernen únicamente en ti mismo, en si te va a gustar, si no te va a gustar o si te vas a sentir cómodo o no. Pero ¿qué ocurre cuando tu supuesta elección personal requiere necesariamente que un individuo con intereses propios sea encerrado, privado de su libertad, marcado como mercancía, mutilado y degollado? En ese preciso instante, déjame decirte que con un rigor filosófico impecable tenemos que dejar de hablar de elección o libertad individual para empezar a hablar de imposición violenta, posición de dominación y ejercicio de total control sobre el otro. Y es curiosamente paradójico, porque en cualquier otro contexto de la ética humana, como una agresión, un robo, un asesinato, una violación, entendemos perfectamente que el interés y los derechos de la víctima por no sufrir dolor físico o privación de su vida, de su libertad, de su voluntad, son, por supuesto, jerárquicamente superiores al deseo del otro, a la imposición violenta del otro, del agresor, por supuesto, por obtener un beneficio o un placer momentáneo. Este argumento de elección personal jamás lo aplicaríamos a un caso de violación o asesinato a un humano. Sin embargo, ¿por qué con los demás animales aplicamos una lógica totalmente inversa que anula sus derechos como pacientes morales que son, ya que no tienen la capacidad para pensar y para discurrir, al igual que una persona en coma, al igual que un niño pequeño, pero aún así tienen dignidad y tienen derechos y son considerados como personas, al igual que deberían de ser considerados los animales como pacientes morales y con capacidad para tener esos derechos de los que disponen estas personas en condiciones de invalidez física o mental? Pero el problema muchas veces no es este, sino que solemos creer erróneamente que para respetar la vida de un animal tendríamos que renunciar a una esencia humana sagrada o rebajarnos simplemente nuestro estatus de privilegio humano, que sin duda todos los que comparten especie conmigo tenemos. Sin embargo, la ciencia contemporánea con esto ha sido muy tajante y tú mismo lo puedes demostrar con una simple búsqueda en Google, al confirmar que no existen diferencias significativas en la arquitectura y las estructuras físicas y biológicas que poseen los demás animales para sentir dolor entre nosotros y, por ejemplo, los demás mamíferos y aves y muchos otros animales. El sistema nervioso central no entiende de categorías taxonómicas ni de fronteras especistas,
cuando se enfrenta al terror de la muerte o al sufrimiento físico, mental y psicológico que le produce a los animales estar encerrados durante toda su vida, en un espacio en el que apenas pueden moverse, en la gran mayoría de los casos. Ignorar esta realidad no es cuestión de tener una opinión diferente o de simplemente no querer admitirlo. Es una forma de ceguera voluntaria, puesto que la ciencia ya lo ha demostrado, no es una opinión mía, ni de los filósofos, ni de los veganos, pero aún así sigues cegado ante esta realidad voluntariamente para proteger un sistema de creencias el cual nos han inyectado por vena desde que somos niños, haciéndonos creer que es necesario, que es lo normal, que es lo natural y que, como es lo que todo el mundo hace, es lo correcto. Al etiquetar arbitrariamente a algunos animales como amigos, como lo son, lo que socialmente llamamos como animales de compañía, como lo son gatos, perros, caballos, y a otros como recursos de los que podemos disponer, de los que podemos privar de su libertad y de su vida, como lo son animales de granja, considerados por la sociedad, cerdos, gallinas, vacas, estamos aplicando un sesgo especista que invalida cualquier tipo de pretensión de justicia universal que tenemos y que sin duda expone nuestra hipocresía al defender a los animales de este primer grupo y querer que nadie los toque y nadie los maltrate y considerar como absolutamente psicópatas a quienes lo hacen y sin embargo financiar nosotros directamente con nuestro propio dinero que se siga maltratando y matando a este segundo grupo. Por lo que si crees que la razón, la lógica y la ética deben estar por encima de la tradición, te invito a que te suscribas al canal porque tengo muchos vídeos demostrando cómo la ética y la filosofía actual desmienten muchas de las tradiciones y creencias que hemos tenido con los animales acerca de qué es lo que sienten y si verdaderamente deberían de ser considerados como poseedores de derechos. Así que prosigamos. Por lo que ahora déjame comentarte cuál es verdaderamente la definición de libertad. La verdadera libertad no es la capacidad técnica de hacer lo que quieras con los más débiles, en este caso los demás animales. Eso en filosofía política tiene un nombre muy concreto, que es tiranía o dictadura. Una libertad que no se somete a la justicia es sencillamente un ejercicio de fuerza bruta disfrazado de derecho individual. Usamos nuestra posición de poder de especie, nuestros privilegios como seres humanos y nuestro poder tecnológico y biológico no para cuidar, amar y respetar a todos los demás animales que habitan este planeta Tierra, sino para perfeccionar maneras de cómo matarlos de manera más eficiente, de manera más rápida y de manera más humana. Y usamos nuestra inteligencia y nuestras categorías del lenguaje para decidir cuáles tienen derecho a respirar, perros, gatos, y cuáles deben convertirse únicamente en un producto envuelto en plástico, basándonos únicamente en un placer hedonista puro y duro, que es el sabor y el placer que nos produce a nosotros consumirlo. Pero un derecho que requiere la ejecución y la muerte de un tercero es una contradicción lógica y ética totalmente insostenible. La mayéutica nos enseña que si no puedes justificar el acto de causar dolor externo sin recurrir a tu propia conveniencia, entonces tu argumento ético ha colapsado por completo. Porque ¿a qué no opinarías lo mismo si tú fueras la víctima? Si tú fueras el siguiente animal al que van a matar. Claro que opinarías que los deberíamos de respetar y que no te deberían de matar por un simple capricho. Entonces, ¿qué demonios de ética estás aplicando cuando si tú estuvieras en la posición contraria no defenderías lo mismo? ¿Dónde quedó aquel principio básico que usamos normalmente entre humanos que dice que no debemos hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros? Tan simple como eso. Al elegir comer animales, comer cualquier tipo de producto o usar cualquier tipo de producto de origen animal, no estás ejerciendo un acto de libertad individual. Estás eligiendo participar voluntariamente en una arquitectura de dominación, muerte, destrucción y exterminio industrializado, optimizado hasta el más mínimo detalle para matar más. Sin embargo, esta lógica de dominación lamentablemente no solo se aplica a los demás animales, sino que está presente en uno de los movimientos más de moda en el último tiempo. Y te lo demuestro aquí, en uno de mis últimos vídeos. Nos vemos allí. Un saludo y hasta la próxima.